Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver los arreglos unidimensionales, vectores o listas. Bien, un arreglo unidimensional o vector es un conjunto finito y ordenado de datos o elementos homogéneos. ¿Por qué es finito? Porque ya vimos en el video anterior que son estructuras de datos estáticas. Por lo tanto, solo puede almacenar un número determinado de datos. Ordenado, porque cada elemento se puede identificar de acuerdo a su posición dentro del arreglo. Esto es a través de los índices. Homogéneo, porque todos los datos deben de ser del mismo tipo. Por definición, no existen arreglos mezclados, es decir, que se tengan dentro de un mismo arreglo datos enteros y datos flotantes, o tenemos datos enteros o tenemos datos flotantes. Como les había comentado en algún momento, hay lenguajes de programación que ya nos permiten hacer uso de diferentes tipos de datos para guardarlos dentro de un arreglo. Pero bueno, nosotros vamos a ver de forma homogénea, es decir, que solamente podemos guardar datos de un solo tipo. Bien, recordemos que cuando declaramos una variable, lo que se hace es una petición. Si el compilador, en este caso el compilador de C#, le hace una petición al sistema operativo para que se reserve un espacio en la memoria. Dependiendo del tipo de dato, es el espacio que se reserva. Por ejemplo, si es un tipo de dato entero, entonces se reservan 4 bytes. Cada dirección de memoria tiene un identificador, tiene un número hexadecimal. Aquí tenemos este identificador EDAT y este identificador que es de la memoria. Entonces, donde vamos a poder guardar la información que se le asigne a edad es a partir de esta dirección de memoria, y con este identificador edad vamos a poder recuperar la información que está guardada aquí en esta dirección. ¿Sí? Siempre que declaramos una variable ocurre esto. Recordemos que el sistema operativo es el encargado de administrar todos los recursos de la computadora, incluyendo la memoria. Entonces, el sistema operativo es el encargado de asignar memoria a nuestras variables cuando ejecutamos un programa. Ok, por lo tanto, los vectores o arreglos unidimensionales se van a caracterizar principalmente por lo siguiente. Van a almacenar los elementos del vector en posiciones de memoria continua. ¿Sí? Este ejemplo que tenemos aquí, tenemos FF0, un bloque y luego otro bloque comienza en FF04, otro bloque comienza en FF08 y así hasta tener en este caso 5 bloques de memoria consecutivos, donde en cada bloquecito yo voy a poder guardar información. Y dependiendo del tipo de dato que defina mi arreglo, es la información que voy a poder guardar aquí. Ahora, la siguiente característica es de que tienen un nombre único de variable que representa a todos los elementos, y estos se diferencian por los índices o posiciones. Sí, aquí por ejemplo tengo la variable calificaciones. La variable calificaciones lo que contiene es la dirección de memoria a partir de donde voy a empezar a guardar, en este caso 5 datos. Y a través de calificaciones yo voy a poder tener acceso a cada uno de estos bloques, ya sea para guardar información o para recuperar información. La siguiente característica es de que se tiene acceso directo a los elementos de forma individual. ¿Sí? Es decir, yo puedo tener acceso al índice 0 con calificaciones índice 0, al índice 4 con calificaciones índice 4. ¿Sí? De forma individual, yo puedo tener acceso a cada una de estas posiciones a través de sus índices. Bien, entonces, vectores o listas o arreglos unidimensionales. Una forma sencilla de visualizarlos es imaginar un grupo de cajas que están alineadas una tras otras. O, como ya habíamos visto en un video anterior, como un archivero con varios cajones, donde cada cajón va a representar un dato del vector. Esas cajas consecutivas o ese archivero van a tener un identificador. Ese identificador va a ser el índice que le corresponde. Recordemos que la primera posición, o la primera caja en este caso, va a comenzar en 0. La siguiente va a ser 1, 2, y así hasta tamaño menos 1. Si fueran 10 cajas, entonces 10 menos 1, la última posición sería 9. Si fueran 20 cajas, 20 menos 1, la última posición sería 18. Igual sucede si lo vemos como un archivero. La primer caja o el primer cajón sería el cajón 0, luego 1, 2, 3 y bueno, así sucesivamente, igual hasta tamaño menos 1. Un vector va a tener los siguientes elementos: el tamaño, el número de datos que va a poder almacenar. Nuevamente por eso se llaman estructuras de datos estáticas, porque tiene un límite, tiene un tamaño. Tipo, el tipo de dato los tipos de datos o el tipo de dato que se van a poder almacenar en el vector o en el arreglo unidimensional. Recordemos que si declaramos un arreglo o vector de tipo entero, todos los datos deben de ser de tipo entero. Si declaramos un arreglo, un vector de tipo flotante, todos los datos deben de ser de tipo flotante.
Y finalmente, el nombre. El único nombre bajo el cual se va a hacer referencia a cada uno de los miembros o elementos del vector a través de sus índices. ¿Cómo declaramos un arreglo en C#? Ya les había adelantado en un video anterior, pero vamos a retomarlo y explicarlo. La declaración se hace de la siguiente forma. Vamos a tener primero el tipo de dato, los corchetes que me indican que se trata de un arreglo, el nombre del arreglo, la palabra reservada new, el tipo de dato que debe de coincidir con el primero que tenemos acá. Si aquí es entero, acá debe ser entero. Si es flotante, acá debe ser flotante. No puede ser aquí entero y acá doble, por ejemplo. Debe ser del mismo tipo de dato. Y finalmente, entre corchetes, el tamaño que voy a, de espacios que voy a reservar, donde n es la capacidad tamaño del arreglo. Por ejemplo, tenemos un arreglo que se llama nombres, que es de tipo char. ¿Sí? Este tipo de dato debe coincidir con este de aquí. Y el tamaño va a ser de 30. Tenemos otra variable de tipo arreglo que se llama notas, es de tipo flotante. Y nuevamente este float debe coincidir con el primero y su tamaño es de 10. De tal forma que en este primer ejemplo voy a tener índices para mi arreglo desde 0 hasta tamaño menos 1, que sería 29. En este segundo ejemplo voy a tener índices que van a comenzar en 0 y tamaño menos 1, que sería 9. Tenemos edad estudiantes, que es de tipo entero. Recuerden, debe coincidir este tipo de dato con el del inicio. Tengo 50 elementos, 50 posiciones que voy a guardar. Y los índices van a comenzar en 0 y van a terminar en tamaño menos 1, que sería 49. ¿Ok? Bien. Si lo visualizamos e imaginamos que estamos visualizando la memoria, esto es lo que más o menos pasaría. De hecho, como les comenté, es un poco más complejo porque recordemos que si vieron ya arquitectura de computadoras, sistemas digitales o algo de electrónica digital, bueno, el almacenamiento de la información pues es un poco más complejo. Pero para entender cómo se hace, podemos visualizarlo de esta forma. En el primer ejemplo tenemos 30 bloques de memoria consecutiva, donde como ya comentamos, el índice primero va a ser 0 y el último va a ser 29. En el siguiente ejemplo de notas tenemos 10 posiciones consecutivas de memoria, o 3 bloques consecutivos de memoria, donde la primera posición va a ser 0 y la última va a ser 9, tamaño menos 1, en este caso 10 menos 1, 9. Y el tercer ejemplo tenemos edad estudiante, que es de tipo entero, y de tamaño 50, por lo cual tenemos 50 bloques de memoria consecutiva, donde el índice va a comenzar en 0 y va a terminar en tamaño menos 1, que en este caso 50 menos 1, 49. Y más o menos esto es lo que ocurriría en memoria. Les digo, es un poco más complejo, pero sí, imaginémoslo de esta forma. Bien, dentro de un arreglo tenemos dos elementos, bueno, realmente tenemos tres, ¿sí?, que hay que tomar en cuenta. El primero es que cada bloque de memoria tiene una posición de memoria. Y cada bloque de memoria va a tener una posición de memoria. Después tenemos el índice del arreglo, ¿sí?, con el cual yo voy a poder hacer referencia a cada bloque de memoria. También lo podemos hacer a través de la memoria, pero bueno, eso es entrar a lo que son punteros o apuntadores, que vamos a ver a lo mejor un ejemplo, nada más de forma descriptiva. Ok, entonces el segundo elemento es el índice, con el cual yo voy a poder tener acceso a estos datos, que son los elementos del arreglo, es decir, el dato que yo puedo guardar en cada uno de estos bloques de memoria. Ok, entonces, la declaración de los arreglos en lenguaje C, ya vimos que tenemos tipo de dato, los corchetes que deben de ir, el nombre del arreglo, la palabra reservada new, el tipo de dato que debe coincidir con el primero y el tamaño. Los arreglos, cuando los definimos de esta forma, no se inicializan. Hay algunos lenguajes de programación que sí están inicializados y van a contener un valor. En C# sí ocurre esto. Si los arreglos se inicializan automáticamente a 0 cuando son de tipo entero y un valor nulo cuando son de tipo cadena. Y entonces tendríamos lo siguiente. En el primer ejemplo, como tenemos un tipo de dato char, recordemos que los caracteres los maneja como tipo numérico, entonces como se inicializa cada posición es con 0. Luego tenemos el siguiente ejemplo, que es un arreglo de tipo float, igual como se inicializa son con ceros. Y el tercer ejemplo tenemos edad de estudiantes, que es de tipo entero, y también como se inicializa es con ceros. Si tuviéramos un arreglo de tipo cadena, entonces este se inicializa con un valor nulo, null, de esa forma. Ok, entonces C# es un lenguaje de programación que al momento de declarar un arreglo se inicializan, lo que no ocurre con otros lenguajes, como por ejemplo el lenguaje C. Ok, entonces tenemos aquí un ejemplo, declaramos una variable que se llama edad. Tenemos aquí la variable edad, que es de tipo entero, es un arreglo, new, y va a tener 6 posiciones. Tenemos el nombre del vector, que es edad. Tenemos los valores que se pueden guardar en cada una de estas posiciones.
Y tenemos las posiciones o índices que van a comenzar en 0, tamaño menos 1, en este caso 6 menos 1, 5. Entonces, en esta declaración, en este ejemplo que acabamos de ver, tenemos que cada elemento del grupo va a estar identificado por un valor numérico que se llama índice, que es la posición en el vector. En C#, la primera posición del índice siempre inicia en 0 y la última va a terminar en tamaño menos 1. Por ejemplo, tenemos el arreglo edad, que es de tamaño 6. Tenemos aquí el arreglo edad, que es de tipo entero y tamaño 6. El tamaño es 6, aplicando la regla de tamaño menos 1, tenemos 6 menos 1, y entonces la última posición sería 5. Por lo tanto, para indicar el tamaño de un vector, siempre se va a utilizar un número entero. El índice siempre va a ser secuencial, ya que el compilador reserva, a través del sistema operativo, localidades de memoria consecutiva en la memoria RAM. Los índices siempre van a ser enteros. ¿Por qué? Porque no tenemos índices 1.5 o 1.2 o 4.3 o 3.6. Los índices siempre van a ser de tipo entero. Ok, en el ejemplo anterior se asignaron 6 números que comparten el mismo nombre de variable, pero se puede tener acceso a ellos a través de la posición o del índice, que le corresponde a cada elemento. Por ejemplo, si queremos ver el contenido del elemento 3, utilizamos el índice 2. Entonces aquí, edad, índice 2, hago referencia a lo que esté guardado en la posición 2, es decir, el elemento 3, posición 2. ¿Cómo asignamos valores? Podemos hacerlo de esta forma directamente, indicando el índice al cual yo le quiero asignar un valor. Por ejemplo, aquí edad 0, que sería este, le asigno un valor de 10. Edad índice 2, le asigno un valor de 15. Edad índice 5, le asigno un valor de 21. Y lo puedo hacer directamente con sus índices. Esto no es muy común. Generalmente vamos a utilizar ciclos para poder guardar lo que son valores dentro del arreglo. Pero igual lo podemos hacer de forma individual si tenemos un arreglo pequeño. Si queremos recuperar información, igual tenemos que indicar qué posición del arreglo con su nombre y la posición, que es lo que queremos recuperar. En este caso, tengo dos variables que se llaman edad 1 y edad 2. Y edad 1 le voy a asignar lo que esté en el arreglo edad, posición 1, que en este caso va a ser 16. Y a edad 2 le voy a asignar lo que esté en el arreglo edad, índice 3, que en este caso sería 12. Y edad 2 va a tener 2. De tal forma que cuando esta instrucción se ejecute, me va a desplegar edad 1 es igual a 16 y edad 2 es igual a 12. Bien, debemos tener en cuenta lo siguiente, muy importante. El índice de un elemento del arreglo no es el contenido de dicho elemento, sino que por medio de este tenemos acceso a su contenido. Si a través del índice tenemos acceso al contenido del arreglo. El índice tiene que ser de tipo entero. Debido a esta característica se accede a cualquier elemento en forma secuencial, aleatoria, consecutiva, al contenido del vector. Los índices son secuenciales con base en las direcciones contiguas de memoria. Y bueno, para ingresar o asignar datos a un vector, podemos hacerlo de tres formas principalmente. Por asignación directa, cuando declaramos el arreglo, podemos asignarle en ese momento valores al arreglo. También puede ser por autogeneración, a través de alguna fórmula, alguna función de números aleatorios, generación de números aleatorios, o por el teclado, ¿sí? Con el readline. Vamos a ver ejemplos de cada una de estas formas de asignar información a un arreglo. Nuevamente es importante que practiquen, que tomen notas. Hay cosas que hay que memorizar, hay cosas que hay que razonar. Lo de memorizar, si no tenemos muy buena memoria, hay que anotarlo en una hojita, en fichas de trabajo, en post-it, en lo que ustedes quieran, para que se tengan siempre presentes. Y bueno, en el siguiente video vamos a ver cada una de estas formas de cómo asignar información a un arreglo.